semana vamos a hablar acerca de las características de la cultura organizacional. Nosotros la semana pasada hablamos sobre lo que fue el marco conceptual de lo que era la cultura organizacional, ¿verdad? Logramos entender que la cultura organizacional dentro de una empresa, ¿verdad? Establece cómo está distribuida, ¿verdad? Lo que es el personal dentro de una empresa, los departamentos, y nosotros logramos entender que era la parte que nosotros hablábamos de organigrama, ¿verdad? Un organigrama de una empresa, cómo está constituido, o de una entidad. Entonces, esta vez vamos a hablar acerca de las características. Dentro de sus características podemos mencionar la anatomía individual. Es necesario para fomentar el surgimiento de líderes e innovadores para la organización. La estructura puede contribuir al éxito o al fracaso de una empresa al dar significado a las distintas actividades que se realicen. Es importante que la estructura sea coherente con la estrategia y el estilo administrativo, ¿verdad? Es decir, que usted no puede estar inventando cosas que no son. Usted todo lo que, si el negocio está relacionado, por ejemplo, a la venta de legumbres, usted no puede estar hablando de la venta de zapatos, porque entonces usted no tiene coherencia en lo que usted dice, ¿verdad? Es decir, que usted tiene que llevar pues una coherencia dentro del desarrollo de lo que usted hace, dentro de la misma estructura. ¿Por qué? Porque imagínese que usted, cuando nosotros hablamos de estructura, ¿verdad? Podemos pensar que estructura tiene distintos significados. Puede ser una estructura de una organización, o puede ser una estructura, ¿verdad? La forma en que está dirigido el comercio al público, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos que entender que eso tiene que llevar una coherencia en sí. No podemos nosotros estar inventándonos o estar haciendo cosas que no son, para que luego se preste a confusión incluso al mismo consumidor, y usted no logre los objetivos de la empresa. Lo que va a lograr es que su empresa quiebre. Dice, el apoyo. Una organización que haya definido su cultura establece una plataforma para motivar y apoyar a la fuerza laboral para lograr eficiencia y eficacia, ¿verdad? Definitivamente que en estos tiempos, más que todo, nosotros nos hemos apoyado de distintas plataformas, ¿verdad? De distintas plataformas. Una de las plataformas que más han ayudado en esta época de crisis que hemos tenido de pandemia ha sido el desarrollo en los mismos bancos de productos que ya ellos tenían y que lograron implementar, ¿verdad? Con mucha más fuerza, logrando colocarle más productos, ¿verdad? Para que las personas pudieran suplir muchas otras necesidades, ¿verdad? Eso lo vimos mucho en lo que fue el área bancaria. En el área bancaria ustedes se dieron cuenta que ahora todo el mundo dice que trabajan en banca en línea, que todo lo hacen en banca en línea, puesto que definitivamente nos ayudamos un poco más al no hacer filas, ¿verdad? Usted hace sus pagos directamente en línea, usted paga lo que usted va a comprar igual en línea. Entonces, asimismo, ¿verdad? Se establecen otros tipos de plataformas dentro de los comercios, como por ejemplo también usted ve en los supermercados. Ese sistema que ellos tienen de cobro son plataformas que ellos han creado, ¿verdad? ¿Para qué? Para, así tal como lo dice, para apoyar la fuerza laboral, porque eso le ayuda, ¿verdad?, al colaborador a llevar a cabo sus funciones. Igual, ¿verdad? Cuando nos hablan de esas plataformas que ayudan para motivar, las compañías y todo, quizás hasta las mismas entidades, y creo que lo han logrado ver, ellos tienen sus páginas web en donde usted logra, ¿verdad? Por ejemplo, ver en la empresa privada se hace más que lo que es la parte gubernamental, que se hace, por ejemplo, dentro de esas plataformas. Ellos escogen, por ejemplo, el empleado del mes, ellos ponen una memoria de todo lo que es la empresa, fotografías de sus colaboradores, los incentivos que ellos piensan tener. O sea, es como una memoria que habla incluso hasta de los planes futuros que quieran hacer, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas
ayudan, ¿verdad?, a que el colaborador se sienta mejor. Dice, la identidad. Transmitir un sentimiento de identidad, de pertenencia a los miembros de una organización es fundamental para facilitar el compromiso con la misma. La recompensa del desempeño. Las personas son el recurso más valioso de la empresa y toda organización debe reconocerlo y considerar como inversión el dinero destinado para ellos como inversión, el dinero destinado para ellos como recompensa de desempeño y fuente de mejoramiento. Definitivamente que la recompensa del desempeño, ¿verdad?, es un factor muy importante dentro de todas las empresas. Ojalá y se tuviera presente, ¿verdad?, en todas partes, porque el que labora sabe que es así. Muchas veces nosotros cuando pertenecemos a la empresa privada, por lo general ellos se dicen familia, cuando pertenecemos a una familia, nosotros muchas veces, no todos, pero sí, siempre usted se va a encontrar gente así, que da la milla extra porque la empresa crezca. Entonces, muchas veces no es reconocido. Se tiene que crear, ¿verdad?, dentro de lo que es el Departamento de Recursos Humanos, políticas que vayan, ¿verdad?, definitivamente a favor de estas situaciones, porque hay que reconocer cuando pues la persona hace una buena labor. O sea, no es sentir que sí, yo te estoy pagando, tú cobraste por eso y pues igual eso es lo que tú estás recibiendo, igual se te está pagando. Sin embargo, pues hay situaciones que van más allá de eso, porque siempre usted se va a encontrar a ese empleado hormiga dentro de cada lugar. Y es bueno porque si lográramos tener dentro de una empresa muchos empleados hormiga, yo les llamo hormiga porque son los que hacen todo, verdaderamente que imagínense cuánto tuvieran, ¿verdad?, en beneficio. Nosotros, por ejemplo, somos consumidores en potencia, nosotros consumimos mucho, todo lo compramos. Y muchas veces yo he visto que la gente se queja mucho y dice, fui a tal lugar y esa mujer tenía una cara que, Dios mío, oye, esas cajeras son que va, desde que uno llega no da ganas ni de ir, oye, la atención al cliente es malísima. Entonces, todo eso conlleva esa parte, ¿verdad? Cuando usted tiene la persona adecuada, cuando usted, su personal, pasó dentro de un proceso que tenía que haber pasado para poder estar ahí y usted vio la productividad de la persona, usted creó esos incentivos, ¿verdad?, para su personal. Pese a que estemos en momentos difíciles momentos difíciles en forma económica, porque hemos sido golpeados, la economía de nuestro país ha sido golpeada, más que todo a los empresarios, ¿verdad? A pesar de todo eso, no son situaciones que no puedan darse, hay muchas maneras, entonces habría que buscar esa forma para que nuestra empresa pues no se vea afectada en ese sentido. Nosotros no podemos tener robots a nuestros servicios porque el ser humano es más que eso, es más que una máquina que va a estar ahí nada más que haciendo lo que se le dice. No, ¿verdad? Uno quiere lograr mucho más. Uno quiere que dentro de todo ese equipo de trabajo, todas las personas que están ahí, ¿verdad?, den lo mejor de sí y podamos complementar y podamos sacar el negocio a flote, como dice uno. Entonces, este es un punto que es muy importante. A mí lo que es la parte humana, lo que es el recurso humano dentro de una entidad, para mí es uno de los aspectos más importantes que tenemos, ¿verdad? Dice, la tolerancia del conflicto. Es importante alentar las diferentes opiniones basadas en el respeto, ¿verdad? Definitivamente que tenemos que tener mucha tolerancia, que es algo que se ha perdido, o más que todo siento que el ser humano se enfoca nada más en su necesidad y la necesidad de uno no es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos tenemos cargas, todos tenemos problemas y tenemos que aprender a ser tolerantes. Usted puede tener muchos conflictos, pero María y Juan también los tienen. Entonces, dentro de la entidad, usted lo que tiene que lograr es ser tolerante, ¿verdad? Dejar ese problemita que usted tiene a un lado y enfocarse en el objetivo que usted tiene ahora mismo, en la labor que usted está realizando,
porque la compañía tiene que tener metas y en esas metas se tienen que cumplir. Y esas metas no se van a cumplir si tenemos un ambiente de trabajo basado en puras disputas, porque a veces se crean disputas que incluso son infundadas. Cuando yo hablo que son infundadas, me refiero a que ni siquiera tienen sentido, pero sin embargo, pues la gente se empeña en hacerlo y entonces lo que provoca es que las cosas no se hagan bien. Cuando vamos a ver el resultado, a veces los resultados se dan, pero no de la mejor manera, ¿verdad? Entonces hay que procurar mucho poner en práctica este valor de la tolerancia dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra familia, más que todo porque la familia es lo que lo motiva a usted a estar allá y entonces si usted tiene un caos en casa, cuando usted llega al trabajo, definitivamente que ese caos se lo llevo para el trabajo y no debe ser, ¿verdad? Dice, tolerancia al riesgo. Se alienta que los empleados experimenten sin temor a sufrir las consecuencias si fracasan. Los errores son considerados oportunidades de aprendizaje. Es cierto, dentro de los negocios, ¿verdad? También uno tiende a fracasar, como todo en la vida. Uno no fracasa nada más dentro de la vida personal. Para que usted se dé cuenta, también los negocios tienen sus momentos altos y bajos y usted tiene que tener tolerancia a ese riesgo, porque usted como empresario siempre va a estar, ¿verdad? Usted siempre va a tener amenazas. Nosotros desarrollamos dentro de lo que es el proceso administrativo. Nosotros desde que empezamos a hablar del término administración, ¿verdad? Los autores nos hablan a nosotros de la FODA. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de que ahora decían en la pandemia de que dónde estaba la FODA de tal cosa. Eso no me lo enseñaron. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? ¿Por qué? Porque la FODA nos habla de todo eso, de la fortaleza, de las oportunidades, ¿verdad? Ajá, de todo lo que tenemos que prepararnos, porque pueden venir todas eso, las amenazas, es lo que estamos hablando, el riesgo puede existir, entonces no nos preparamos para eso. Entonces, pues es por eso que aquí dice, se alimenta de los empleados que experimenten sin temor a sufrir las consecuencias. No tenemos que tener temor a que va a quedar mal, a que vamos a tener un fracaso, porque ese fracaso nos va a fortalecer incluso dentro del negocio. Ahora, mientras usted evite los riesgos que usted puede evitar, es mejor, porque a veces nosotros hablamos de fracaso, puede ser que haya sido un aprendizaje correcto, pero cuando nosotros tenemos negocio, lo vemos más que todo en la parte financiera, y pues usted no puede irse de fracaso en fracaso en un negocio, porque lo más probable es que usted quiebre, que su negocio ya no pueda seguir porque ya usted no va a tener el recurso, ¿verdad? Dice, es importante agregar que la cultura organizacional incluye alineamientos perdurables que dan al comportamiento, cumple con funciones como transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de una organización, facilitar el compromiso con algo mayor que yo mismo, reforzar la estabilidad del sistema social, ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Dice, modelo basado en estructura jerárquica, ¿verdad? Pues nosotros vamos a tener estructuras de forma jerárquica. Cuando nosotros hablamos de forma jerárquica, nosotros nos referimos a qué. Cuando hablamos de jerarquía, nosotros hablamos de qué, hablamos de orden en sentido de, de mando, ¿verdad? Nosotros hablamos en sentido de mando. Entonces, dice, el proceso de toma de decisiones se da de arriba hacia abajo. Es el más común de los métodos de trabajo. Tiene las siguientes características, ¿verdad? Claro que es un proceso que se da de esa forma. ¿Por qué? Porque los jefes, ¿verdad? Tal como uno dice, están arriba dentro de la estructura organizacional y acá abajo estamos los colaboradores, entonces por eso que se dice que se da de arriba hacia abajo, ¿verdad? Dentro de sus características podemos mencionar responsabilidad definida y relacionadas al puesto, metodología de trabajo organizada, cultura de trabajo jerarquizada,
el delegar responsabilidades implica en cierta medida pérdida de autoridad. La posición define la autoridad, liderazgo basado en la posición, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo, ¿verdad?, de su posición, a sí mismo debe ser pues un jefe. Un jefe tiene que aprender a ser líder primero antes de ser jefe, para que entienda, ¿verdad?, que muchas veces pues es mejor enseñar o llegar a un lugar o a una posición en donde usted no tenga que dar, que usted piense que nada más el jefe es para mandar. Pues el jefe no es nada más para mandar, ¿verdad? El jefe tiene muchas responsabilidades y muchas características que debe poseer como jefe, ¿verdad? Dice, modelo jerárquico de estructura organizacional. Sus procedimientos no han sido del todo establecidos. Consiste en la participación de todos los miembros de la empresa en la toma de decisiones, pero a nivel de secciones o departamento, el liderazgo basado en la posición de mando es de tipo funcional. Es decir, la creatividad no se da limitada por la posición del trabajador. Definitivamente. Nosotros lo que queremos y lo que buscamos es que todo el mundo sea creativo, de que todo el mundo tenga, ¿verdad?, puntos de vista distintos, porque no somos iguales, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dice el liderazgo basado en posición de mando es de tipo funcional, porque él busca, ¿verdad?, que cada uno lleve a cabo su labor de la mejor manera. Apoyo. Los colaboradores de la empresa tendrán las herramientas y la motivación suficiente para realizar sus tareas. Identidad. Las empresas buscan ubicarse dentro del mercado para tal efecto, no solo hasta decir que la empresa se dedica a una labor específica, sino que sus trabajadores tienen una forma diferente de realizar sus trabajos. Recompensa del desempeño. En forma general, un colaborador debe recibir un pago de salario por el trabajo realizado. Además, hay empresas que hacen pagos especiales por actividades que van más allá de las responsabilidades del trabajador. Tolerancia del conflicto. La mayoría de las empresas padecen de conflictos laborales de todo tipo. Sin embargo, todo líder es capaz de darle solución a los problemas que se susciten en la empresa. Tolerancia al riesgo. Es necesario enfrentar las dificultades que implican los cambios de los costos de las materias primas, cambios en el mercado y nacimiento de nuevas compañías. Historia y valores de la organización. Creencia. La empresa establece sus principios éticos en función de las necesidades del mercado y los valores de los propietarios. Costumbres. Las actividades cotidianas de la empresa definen sus políticas gerenciales de forma más explícitas que la modalidad escrita. Tradiciones. Se definen en esta área todas las actividades que periódicamente realiza la empresa y que no tienen cambios sustanciales. Formas generales de hacer las cosas. Es el resultado de la experiencia. La empresa determinada por medio de su respuesta a los problemas, cómo enfrentará los problemas que se darán en el futuro. Esto, pues, continuando con el tema, era lo que tenía programado para hoy, ¿verdad? Hablarles sobre las características de la cultura organizacional, ¿verdad? Ya nosotros logramos ver sus características, logramos ver, ¿verdad? También logramos ver, ¿verdad? La importancia de todos los aspectos que debemos nosotros seguir, ¿verdad? Para lograr, ¿verdad? Una mejor estructura organizacional.
nos entendimos que hay distintos métodos, ¿verdad? Distintos métodos o modelos basados en estructura de distintos tipos que depende pues del lugar donde usted esté. Ya usted sabe que el método organizacional que se utiliza de repente no puede ser el mismo, de repente se utiliza uno o de repente en otra empresa se utiliza otro y así, ¿verdad? Eh, Así que pues voy entonces a ver cuántas preguntas tienen que hacer para darle la respuesta o a ver si la profesora tiene algunas preguntas para ustedes.